Pueden tomar asiento en este momento, por favor, mis hermanos y hermanas, para entrar a el tema que nos han dado. Dios, fuente de toda prosperidad. ¿Cómo se llama el tema? Cuando uno va a hablar de la prosperidad, sobre todo a nivel católico, hay muchos lugares en muchas partes del mundo donde esta palabra está prohibida. En algunas diócesis prohíben hablar sobre la prosperidad. ¿Y por qué? ¿Por qué se prohíbe? Por dos cosas. Primero, porque los hermanos protestantes han hecho de esto algo diferente. Hoy en día se habla de la teología de la prosperidad, olvidando también la cruz de Cristo, olvidando que el Señor Jesucristo murió, sufrió por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Hay en muchos lugares que se prohíbe esta palabra, la palabra prosperidad, porque uno de los tres padres de la Reforma Protestante, ustedes saben que la Reforma Protestante tuvo su lugar por allá en el año 1516 en adelante con Martín Lutero, y después de Lutero se levantaron otros dos personajes. Uno se llamaba Juan Calvino. Calvino, el padre de los calvinistas, él creía en una herejía que se llama la herejía de la predestinación. La herejía de la predestinación fue propuesta por un hereje llamado Pelagio. Y Pelagio decía que hay personas que nacieron para la salvación y hay otras que nacieron para la condenación. Y entonces en la herejía pelagiana, por eso San Agustín de Hipona, San Agustín, se opone con el Tratado de la Gracia a esta herejía de Pelagio. San Agustín propone el Tratado de la Gracia para poder contrarrestar a Pelagio, que era un hereje. Pelagio decía que la gente que nació para la salvación, si en este mundo fueron malos, totalmente malos, pero si nacen predestinados para salvarse, al morirse se salvan. Pero si una persona nació predestinada para condenarse, decía Pelagio el hereje, y fue en este mundo santo, pero muere, se condena, porque nace predestinado para la condenación. Eso es una herejía que se llama la herejía pelagiana de Pelagio. Esto fue por allá en el siglo IV después de Cristo. Pero en el siglo XVI, con la Reforma Protestante, Juan Calvino, que creía en esta herejía y que trajo a acotación esta herejía en la historia, se preguntó: ¿cómo hacemos entonces para saber cuáles son las personas que nacen predestinadas para la condenación y cuáles son las que nacen predestinadas para la salvación? Y entonces este hombre propuso lo siguiente. Él dijo: pues las personas que nacen predestinadas para condenarse son los pobres, los enfermos, los que andan en este mundo, diríamos los colombianos, llevados, andan en este mundo arruinados, enfermos. Estos son. Y en cambio, los que tienen dinero, los que tienen salud, los que están bien en este mundo, pues esos son los que nacieron predestinados para la salvación. Y trajo esa herejía a todo el ambiente protestante. Por esa razón es que para un protestante, y se lo digo yo que vengo de cuna protestante, el hijo del rey, para un protestante, el sacerdocio real es aquel que da, aquel que ofrenda, aquel que diezma, aquel que entrega sus bienes materiales para el servicio del reino. Y si ustedes ven la formación protestante, el máximo culmen de la madurez cristiana está en el diezmo, en el dar. Ahora, ¿es malo dar? De ninguna manera. Dios lo manda, lo envía a la Biblia, en la Biblia. Lo que es malo es creer que aquellos que tienen son aquellos que verdaderamente son bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque hacen a un lado todo el tema de la pasión de Cristo. Y nos quedamos en lo bonito, en lo bello, en lo agradable, en lo perfecto, pero no queremos tampoco pasar ningún sacrificio. Por estas dos razones históricas es que en algunos lugares del mundo prohíben la palabra prosperidad. Pero la palabra prosperidad
es una palabra bíblica. ¿Y qué significa la palabra prosperidad? Digan conmigo, buscar la mejora o el bienestar de algo o de alguien. Ahora mírenme aquí, la palabra prosperidad es buscar la mejora de algo o de alguien. Y toda prosperidad viene de Dios. Toda prosperidad viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre busca el bienestar de algo o de alguien. Dios quiere que nosotros estemos bien. Dios quiere que nosotros lo conozcamos, que nosotros lo amemos, que nosotros estemos con Él. Esto es lo que Dios quiere. La prosperidad es buscar la mejora de algo o de alguien. Y toda prosperidad viene de Dios. Si usted va a la Biblia conmigo, lee el texto bíblico que han propuesto los encargados de esta comunidad carismática para esta cita bíblica, que es Filipenses 4:19, dice lo siguiente: y mi Dios proveerá a todas sus necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Palabra de Dios. ¿Quién es el que provee? Dios. Por esa razón, toda prosperidad viene de Dios. Pero para poder nosotros gozar de esto que viene de Dios, tenemos que unirnos a Él. Dicen los santos que el que ora prospera. Digan conmigo, el que ora prospera. ¿Cómo es? Si toda prosperidad viene de Dios, el que ora prospera. Ahora, esto yo lo tengo en una predicación que tengo en YouTube. Ustedes me pueden buscar como Padre Bernardo Moncada sobre este tema de la prosperidad. Yo tengo una tesis, una teoría que es mía, Padre Bernardo Moncada. Si la prosperidad es buscar la mejora o el bienestar de algo o de alguien, y si yo busco sanación, si yo busco liberación, si yo busco una bendición económica, quiere decir que cuando yo busco la mejora en mi salud, en mi libertad y en mi economía, yo estoy buscando prosperidad en mi salud, estoy buscando prosperidad en mi libertad y estoy buscando prosperidad en mi economía. Cuando nosotros decimos que la prosperidad es integral, queremos decir que al pedirle a Dios el don de la salud, estamos pidiendo que nos prospere también. Al pedirle a Dios el don de la liberación espiritual, estamos pidiendo que nos prospere también. Y al pedirle a Dios la libertad económica, le llamamos también prosperidad. No podemos reducir esta palabra solamente a nivel económico, como hacen los hermanos protestantes. Es una palabra integral. Y dice la palabra de Dios que Dios quiere que todos nosotros nos salvemos, que todos nosotros lo conozcamos. Y conociendo a Jesucristo, uniéndonos a Él, el Señor prospere, el Señor bendiga, el Señor sane nuestra vida y nuestra familia. Amén. Dale este fuerte aplauso al Señor por su amor y su misericordia. Hay una novena que yo se las propongo de donde estoy predicando. Se llama Novena de la Prosperidad. Es una novena que yo le cambiaría el nombre. Le pondría novena a la prosperidad. Porque la novena es a Dios pidiendo la prosperidad. Y esta novena dice cosas hermosas. Entre ellas dice lo siguiente: etimológicamente, prosperidad significa bienestar o mejora de una situación. Toda prosperidad viene de Dios, porque Él es el dueño de todo. El Salmo 24:1 dice: del Señor es el mundo entero, con todo lo que hay en Él y con todo lo que en Él vive. El deseo de Dios es que todos sus hijos se salven y disfruten de todo lo que es suyo. Lo podemos ver reflejado en Lucas capítulo 15, versículo 31, donde encontramos las tres parábolas de la misericordia. Lucas capítulo 15 nos habla de la oveja perdida, de la dracma perdida y del hijo pródigo.
Y cuando nosotros leemos San Lucas capítulo 15, versículo 31, le dice el papá al hijo, le dice: hijo, tú siempre estarás conmigo y todo lo mío es tuyo. Digan conmigo: todo lo mío es tuyo. ¿Cómo es? Si bíblicamente este hijo pródigo somos nosotros, que hemos salido de la casa del Padre y que necesitamos regresar a la casa del Padre, ¿quién es ese Padre? Ese Padre es Dios. De hecho, una de las críticas que hacen los biblistas contemporáneos es que esta parábola se centra en el Padre, pero muchos le llaman el hijo pródigo. El verdadero nombre de esta parábola es el Padre misericordioso. Este es el verdadero nombre, porque la palabra se centra en el Padre, un Padre que todo lo perdona, un Padre que siempre está esperando a que su hijo vuelva a la casa. Y este Padre le dice al hermano mayor: hijo, todo lo mío es tuyo. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros hoy. Si no tenemos salud, si no tenemos libertad, si nos falta a nosotros una bendición económica, porque la bancarrota ha tocado las puertas de nuestra casa, Dios nos dice: hijo, todo lo que tengo es tuyo. En estos días vamos a celebrar la fiesta de la Virgen María bajo la medalla milagrosa. Y cuando la Virgen María se le presenta a esta vidente Catalina y le presenta las manos de la Virgen María hay unos anillos, y de algunas manos salen rayos y de otras no sale nada. Entonces esta mujer le dice a la Virgen María: madre, ¿y por qué de unos argollas, de unos anillos salen luces y de las otras no? Y la Virgen María le dice: las luces que salen son las peticiones que hacen mis hijos, y las que no salen son aquellas que mis hijos no hacen. Es decir, si todo es de Dios y Dios quiere que nosotros gocemos de todo lo que es de Él, nos toca a nosotros entrar en la presencia de Dios y pedirle al Señor que Él derrame prosperidad en nuestra salud, en nuestra casa, en nuestra economía. Y cuando Dios derrama esa prosperidad, esa bendición en nuestra salud, en nuestra casa y en nuestra economía, es cuando nosotros, hermanos y hermanas, podemos dar testimonio verdaderamente que Dios está con nosotros, y que si Jesucristo está con nosotros, nadie puede en contra nuestra. Aleluya. Dale este fuerte aplauso al Señor por su amor y su misericordia. La prosperidad es integral. La prosperidad es en todos los ambientes y en todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere que nosotros gocemos de los beneficios, de los bienes espirituales, celestiales y materiales. Dios quiere que nosotros lo hagamos. Por lo tanto, tenemos que pedirle a Dios que los cielos sean abiertos y que su gloria sea derramada sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. Entonces, Padre Bernardo, ¿qué tenemos que hacer nosotros para alcanzar la prosperidad, la bendición que solamente viene de Dios? Yo quiero tomar con ustedes un versículo bíblico. Este versículo bíblico está en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14. Vaya a la Biblia conmigo y abra segunda de Crónicas 7, 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice: y si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla orando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo los oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra y devolveré la prosperidad a su país. Palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios en este momento.
Entonces vamos a tratar de profundizar un poco en este texto bíblico. Símil pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. Yo quiero que en este momento levante la mano todos los bautizados en la iglesia. Levanten la mano en este instante. Wow, qué bendición. Bajen la mano, estoy en la iglesia correcta. Todos los bautizados en la iglesia. Cuando a usted lo presentaron para el sacramento del bautismo, Dios, escúcheme muy bien, habitó en usted, porque gracias a que el sacerdote invocó la fórmula, la Santísima Trinidad sobre usted. De hecho, para que haya bautismo, tiene que invocar a la Santísima Trinidad. Y yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, derramando el agua bendita. Si hay una persona, dice la iglesia, que usted nació en cuna protestante, usted nació fuera de la iglesia católica, pero este culto protestante era trinitario, creían en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, y usted fue bautizado en esta denominación cristiana no católica, y usted después se convierte a la iglesia católica y usted entra a la iglesia católica. Si usted fue bautizado y sobre usted se invocó el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno y trino, a usted la iglesia católica no le vuelve a poner el agua. La iglesia católica lo que hace es completar el bautismo con los aceites, con la unción, el santo crisma y el óleo de los catecúmenos. Pero no le vuelve a poner el agua ni invocar el nombre de Dios uno y trino, porque solamente hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Solamente que el bautismo está incompleto. En zonas de misión, que tal vez ustedes deben conocer algunas en sus países, en México, no creo que en este país exista, pero en Colombia, un ejemplo, sobre el lado del Chocó, o de donde yo soy, de los llanos orientales, por allá en la selva colombiana, cuando un niño nace, la mamá inmediatamente le pone el agua y lo bautiza, invoca sobre él la Santísima Trinidad. Y después de que la mujer puede salir de la selva, del campo, al pueblo, le dice: Padre, el niño ya tiene el agua, es decir, ya fue invocado el nombre de Dios. Y el Padre lo que hace es completar el bautismo. Dice la palabra hoy: si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, es decir, en este momento podemos decir la iglesia católica. Dios nos está hablando a todos nosotros los bautizados. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre. Y el Señor da 5 consejos para llegar a tener verdaderamente una prosperidad en nuestra vida. Primer consejo, dice el Señor: se humilla. Digan conmigo: se humilla. ¿Cuál es el primer consejo? Se humilla. ¿Cuántos de nosotros nos humillamos, pero no delante de Dios? Yo en estos días estaba predicando en X o Y ciudad aquí en los Estados Unidos. Cuando salimos, donde estaban los carros estacionados, decimos los colombianos, al parqueadero, allá afuera, en el estacionamiento, una mujer joven, bonita, estaba peleando con un hombre así grande y acuerpado como yo. Estaba peleando con él. Y la mujer le decía: pégame pero no me dejes. Ay, chiquita. Pégame pero no me dejes, le decía. No me abandone. Se humillaba. Casi le besaba los pies a ese hombre. Yo decía: Dios mío, si así nos humilláramos delante de Dios. ¿Cuántas veces nos humillamos por el pecado? ¿Nunca han visto ustedes un borracho? Un borracho que anda así descamisado. Me acuerdo del vecino que cada vez que iba caminando se estrellaba contra los postes de luz. Y seguía caminando y llegaba y me preguntaba: ¿cuántos golpes tengo? Yo le decía: 1, 2, 3, 4. Me faltan 3 para llegar a la casa. ¿Cuántos de nosotros nos humillamos en el pecado? ¿Cuántos de nosotros nos humillamos frente a una situación económica, frente a una situación laboral? ¿Cuántos de nosotros pasamos humillaciones? Hablen ustedes con una persona que haya entrado a este país ilegalmente,
Qué humillación tan tremenda la que tienen que pasar para poder llegar hasta donde están. Humillados. Y dice el pueblo, dice la palabra, si el pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla. Tenemos que aprender a humillarnos, a bajarnos delante de la presencia de Dios. Dice Santiago, humíllate delante de Dios y Dios te levantará, porque todo el que se humilla será levantado, pero el que se levanta y se enorgullece será tumbado, dice el Señor. Y si hoy nos humillamos delante del Señor, nosotros vamos a ser levantados y vamos a brillar verdaderamente, y nuestra luz será una bendición para todo aquel que nos conozca. Amén. Dale este fuerte aplauso al Señor. Se humilla. Pero se humilla ¿cómo? Digan conmigo, orando. ¿Cómo? No pecando. Se humilla orando. Esa humillación tiene que ser en oración. Pero ¿cómo tiene que ser nuestra oración? Tal vez una oración vacía, superflua, sin contenido. Santa Teresa de Ávila decía: el que ora y no sabe lo que dice ni a quién se lo dice, no está orando. ¿Cómo es nuestra oración? Nuestra oración debe ser tal vez a imagen o figura de San Mateo capítulo 7, versículo 7. San Mateo capítulo 7, versículo 7 nos dice a nosotros lo siguiente: pidan y se les dará. ¿Cómo dice? Es decir, tenemos que pedir. Sigue San Mateo diciendo: busquen y encontrarán. ¿Cómo dice? Y termina diciendo: llamen y se les abrirá. ¿Cómo dicen? Vea qué bonito. Pidan, busquen y llamen. 3 consejos que nos da el Señor a nosotros para que nuestra oración sea eficaz. 3 consejos que tienen 3 promesas que continúa diciendo el Señor. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama a la puerta se le abre. Pero nosotros tenemos que aprender a pedir, a buscar y a llamar. Muchas veces solamente pedimos. Muchas veces lo hacemos de una manera superflua, superficial, pero pocas veces profundizamos verdaderamente delante de Dios. Hay que pedir, hay que buscar y hay que llamar. ¿Cuántos de nosotros no somos esos buscadores de Dios? De esos buscadores que Dios anda buscando. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, dice San Juan en el capítulo 4, en la boca de Jesús hablando con la samaritana. Dios es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios está buscando. Dios busca personas que lo busquen, personas que tengan hambre de Él, que tengan sed de Él, que tengan anhelos de su presencia, y no aquellas personas que hagan una petición al cielo, y cuando hacen una petición al cielo y ven que esa petición no ha sido escuchada tal vez o no ha tenido respuesta en su vida, se van para la botánica, se van para donde el brujo, se van para donde la bruja y dicen: es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cuántos conocemos nosotros así? Sin embargo, el Señor está buscando buscadores. Pidan, busquen y llamen, dice el Señor. El evangelio de hoy, la mujer, la viuda inoportuna frente a aquel juez que no creía en Dios ni temía a nadie. Sin embargo, cuando la mujer lo cansó y lo cansó y lo cansó y lo cansó, dice el juez: le haré justicia a esta mujer porque me tiene cansado. No creo ni en Dios ni le temo a los hombres, pero esta mujer me tiene cansado. Y dice el Señor: ¿cómo no hará eso su Padre Celestial? Cuando usted le pida y le pida y le pida incansablemente, Dios le hará justicia. Dios abrirá el cielo y derramará sobre usted lluvia de bendiciones hasta que sobre y abunden. Aleluya. Dale este fuerte aplauso al Señor.
lluvia de bendiciones hasta que sobre y abunden. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla orando y quiere ir un poco más allá del Señor, dice, y buscando mi rostro. Digan conmigo, buscando mi rostro. ¿Cómo es? Buscando mi rostro. Yo soy carismático hasta los huesos. Yo digo que soy carismático de hueso colorado. Me encanta predicar en la renovación carismática. Pero tengo algo en contra de muchos carismáticos que abandonaron el rostro de Dios y se quedaron con la mano de Dios. Con la mano de Dios. ¿Y qué es buscar la mano de Dios? Es solamente buscar el milagro, buscar el signo. Y era algo que el Señor le reprochaba a la muchedumbre, como decía el padre Claudio. Ustedes me buscan porque les di de comer. Ustedes me buscan para que los sane, para que los libere. Y la pregunta es, y después de que Dios nos sane, los libere, después de que Dios prospere en nuestra vida, ¿qué vamos a hacer? Después de que Dios toque nuestro ser, ¿qué vamos a hacer? Después de que alcancemos el milagro, la liberación, ¿qué vamos a hacer? Nosotros ciertamente tenemos que buscar la mano de Dios. A mí me encanta cuando Dios mueve su mano. Me encanta ver levantar paralíticos, parapléjicos. Me encanta escuchar cuando la gente me dice, Padre, yo tenía cáncer en el congreso pasado y hoy vine sana, Padre. Padre, yo tenía sida, yo tenía tal enfermedad y estoy sano o estoy sana, Padre. Qué bendito eso. Ahorita por ahí hay una señora llamada Susana que viene de Chicago. El domingo pasado en Chicago presentamos a un niño a la Virgen. Presentamos un niño al Señor. Tiene un nombre bonito el niño, se llama Bernardito el niño. ¿Y saben por qué le pusieron Bernardito? Porque el padre Bernardo le oró a la mamá que estaba estéril y Dios derramó un milagro sobre esta mujer y este niño nace con un nombre bonito que es Bernardito. Y qué bonito es ver cómo Dios mueve la mano frente a las personas, pero no tenemos que quedarnos ahí. El Señor dice, no solamente humíllate orando, sino que busca mi rostro. Buscar el rostro de Dios es entrar en intimidad con Dios. Buscar el rostro de Dios es estar verdaderamente unido a Él, como decía la Biblia de Moisés. Moisés, un hombre que hablaba con Dios cara a cara, boca a boca, como un amigo habla con su amigo en intimidad. Porque si nosotros no buscamos la intimidad con Dios, si nosotros no estamos verdaderamente unidos a Dios, nos quedamos haciendo, como dirían por ahí, la oración del chivo, de la chiva, de la cabra, del ternero, de la oveja. ¿Saben cuál es? Señor, sáname, libérame, ayúdame. Esa es la oración que hacen todos. Pero la oración de una persona, de un buscador de Dios, de aquel que entra verdaderamente buscando el rostro de Dios, no solamente tiene la mano de Dios, no solamente tiene el beso de Dios, sino que tiene todo aquello que Dios tiene para él. Porque dice la Biblia en el Salmo 37:4, ama al Señor con ternura y Dios te dará lo que desea tu corazón. Si tú amas al Señor, los deseos de tu corazón se harán una realidad. Dios te dará salud, te dará libertad, te dará prosperidad económica, derramará la prosperidad integralmente en tu vida y en tu familia. Pero tenemos que aprender a buscar a Dios. Y vea qué bonito esto, que la lógica de Dios es diferente a la lógica humana. Muchos dicen, Padre, yo busco de Dios cuando deje de pecar, porque soy muy pecador. Es como si un enfermo dijera, yo voy al médico cuando me sienta bien. El Señor dice que aquel que se humilla, ora y busca su rostro y da un cuarto paso. ¿Saben cuál es ese cuarto paso? Y se vuelven de sus malos caminos. Si hay algo que no nos permite a nosotros alcanzar la prosperidad integral, es el pecado. Es el pecado. Por esta razón, si ustedes leen esta novena de la prosperidad, que se la recomiendo al final, y ustedes ven los pasos para poder alcanzar la prosperidad,
son los siguientes. Se parece mucho a los consejos de la Virgen. Leer la Biblia diariamente. Hacer una buena confesión. Porque el pecado trae ruina, enfermedad, miseria, miedo. Hacer una buena confesión. Procurar asistir a la Eucaristía y comulgar. Ofrecer un ayuno. Vea que son casi los mismos consejos de la Virgen. Hacer una ofrenda generosa. Rezar el Santo Rosario. Ir al Santísimo por lo menos una vez a la semana. Evitar pecados que traen ruina, como la crítica, el robo, acto de mala fe, la fornicación, el adulterio, la hechicería, el espiritismo, la brujería, la cartomancia, el horóscopo y todo aquello parecido. El horóscopo es terrible. Esta mañana me mandaba un mensaje una hermana mía que le preguntaron a un señor: venga, ¿su novia es celosa? Dijo: no, no es celosa, pero lea este mensaje. Y ella le escribió: mi amor, esta mañana estaba leyendo la revista y leí mi horóscopo y de paso leí el tuyo, y dice que esta semana vas a conocer el amor de tu vida. Yo pensé que yo era el amor de tu vida, tú me mentiste, así que lárgate de mi casa, le dice. El horóscopo, terrible el horóscopo. Hay que evitar todo pecado que trae ruina, pecados que traen ruina, pecados contra la pureza, pecados como la fornicación, el adulterio, pecados contra la fe como la hechicería, el espiritismo, la brujería, pecados que traen ruina. Hay que evitarlos, hermanos. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla orando y buscando mi rostro, dice, y se vuelven de sus malos caminos, ahora se compromete el Señor: yo oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y devolveré la prosperidad a su país, a su tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros entramos en esta misericordia de Dios, cuando nosotros entramos en esta búsqueda de Dios, realmente los cielos van a ser abiertos y la gloria de Dios va a ser derramada sobre nosotros en todos los ámbitos y en todas las dimensiones de nuestra vida. Si usted necesita salud, hay que pedírsela a Dios, hay que ir donde está y es en Dios. Si usted necesita libertad, que el demonio abandone su vida, su familia, usted tiene que acudir a Dios. Y si usted necesita que Dios lo bendiga económicamente, tiene que pedírselo explícitamente a Dios. Que Dios derrame sobre ustedes lluvia de bendiciones hasta que sobre y abunden, y como dice la Biblia, tengan para ayudar a toda clase de buena obra. Y todo eso hay que hacerlo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor por su amor y su misericordia. Entonces, si nosotros necesitamos toda clase de bienes, tenemos que buscarla donde Dios está. Tenemos que ir a Dios. San Pablo hablaba de una manera diferente. San Pablo hacía comparaciones. Si ustedes leen conmigo 2 de Corintios 9:6, ustedes van a ver lo siguiente. Dicen: miren, el que siembra con tacañería cosechará también con tacañería, y el que siembra en abundancia cosechará también en abundancia. Pidan, busquen y llamen. Sean abundantes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que buscar a Dios verdaderamente de corazón, ser generosos con Dios, aprender a darle tiempo en todo lo que nosotros hagamos. Tenemos que hacerlo con abundancia. Tenemos que hacerlo. Hay gente que deja este texto solamente para la parte económica, y el texto va un poco más allá. El texto va muchísimo más allá. Si ustedes siguen leyendo conmigo, dice el Señor: cada cual dé según el dictamen de su corazón, y no de mala gana ni forzado, porque Dios ama al que da con alegría. Y viene la promesa: poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de bendiciones. ¿De toda qué?
clase de bendición. No solamente a nivel material, toda clase de bendiciones. Toda clase. Y escúcheme muy bien que la Biblia va un poco más allá. Toda clase de bendiciones al fin de que teniendo siempre y en todo lo necesario, tengan aún sobreabundancia para ayudar a toda clase de buena obra. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que hoy derrame la prosperidad sobre nuestra vida de una manera integral. Si usted está enfermo, dile hoy: Dios, prospera mi salud. Si usted está arruinado, si la bancarrota llegó a su familia, dígale: Señor, y prospérame, Señor, económicamente. Si usted está pasando por problemas espirituales, si el demonio ha tocado su vida, su familia, usted tiene que decirle a Dios que lo prospere, que lo libere, que lo bendiga con toda clase de bendiciones hasta que sobreabunden. Y eso tenemos que pedirlo a través del corazón inmaculado de la Virgen María. La Virgen María en la Iglesia Católica es conocida como Madre de Misericordia. Es conocida como Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, porque el socorro del Señor es perpetuo y Él ha querido entregarlo a través de su Santísima Madre. Nuestra Señora la Misericordia, porque nuestro Dios es un Dios rico en misericordia, pero derrama esa misericordia a través del corazón de su mamá. Dice que la misericordia de Dios es tan grande que la Virgen María es la única que puede meter su mano profundamente y sacar las bendiciones y derramarlas verdaderamente sobre los hombres. Esto hay que pedirle a la Virgen María, que hoy se acerque a Jesús, que le ruegue a su Hijo Jesús, que los cielos sean abiertos y sea derramada sobre nosotros la gloria de Dios. Que salgamos de este lugar con la bendición de Dios, que salgamos de este lugar con la prosperidad integral de Dios en nuestra vida, y que lo que recibamos en este lugar lo reciba también nuestra familia en las casas. Que el Señor bendiga a los nuestros, aquellos que están enfermos, oprimidos, aquellos que están pasando por problemas. Que el Señor tenga misericordia, que los cielos sean abiertos y que su gloria sea derramada sobre todo.